Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas. Hoy vamos a ver otro pequeño video test de 20 preguntas, pues espero que respondamos súper bien. Y bueno, vamos con la pregunta número uno. La pseudohipertrofia de pantorrillas, un signo clásico de la distrofia muscular de Duchenne, se refiere a un aumento de volumen en los músculos gastrocnemios. ¿Cuál es el proceso patológico subyacente a este aparente aumento de masa muscular? Un reemplazo progresivo de tejido muscular por tejido adiposo y conectivo, lo que da una falsa apariencia de aumento de tamaño, acumulación de líquidos, aquella edema dentro del compartimento muscular, hipertrofia verdadera de las fibras musculares como mecanismo compensatorio, inflamación crónica severa con infiltración masiva de células inmunes o depósito de glucógeno excesivo dentro de las fibras musculares. Pues pregunta que sí está compleja, pero debemos recordar algo de acá. Esa pseudohipertrofia se refiere a que va a estar sólido, muy duro, pues esta parte de los músculos gastrocnemios. Entonces, esta pseudohipertrofia de las pantorrillas en el contexto de la distrofia muscular de Duchenne no va a ser líquido, porque si es líquido sería algo suave y acá debe ser algo duro. Ya descartamos. El glucógeno no tiene nada que ver acá, es debido a dos procesos claves. Más o menos, lo que se lo puede decir, dos procesos claves en general. Aquí es incorrecto. Si hay una inflamación crónica, pues sí, si tenemos pseudohipertrofia, si tenemos estos, este daño progresivo o este reemplazo progresivo donde se va a adaptar el mismo organismo, pues sí habrá inflamación. Pero esto no es el proceso patológico subyacente de toda la pseudodistrofia de los gastrocnemios en la distrofia muscular de Duchenne. La hipertrofia verdadera de las fibras musculares es incorrecto porque sería todo lo contrario, es una pseudohipertrofia, este dice hipertrofia verdadera, lo cual nos deja con la alternativa A, y sí, esa es la correcta. Reemplazo de tejido del tejido muscular por tejido adiposo y conectivo. Esto hace, tal cual lo dice acá, fibrosis, y esta fibrosis pues es lo que se va a notar que al palparlo va a ser algo de consistencia un poco sólida, dura, y esta es la alternativa correcta. Esta pseudohipertrofia de las pantorrillas en ocasión de otros músculos no representa un incremento real de la masa muscular contráctil. Se produce por un reemplazo del tejido muscular por tejido adiposo y fibroso. El músculo puede verse aumentado de tamaño y sentirse firme o gomoso, pero con fuerza disminuida. Y sí, si es una distrofia muscular de Duchenne, pues es algo muy paradójico que exista hipertrofia si hay distrofia. Este fenómeno es consecuencia de necrosis y regeneración ineficaz de las fibras musculares por la ausencia de proteínas estructurales claves. Bien, pregunta que sí estaba compleja, pienso que era más para recordar. Igual tratando de analizar alternativa por alternativa, como que nos podíamos confundir tanto con la alternativa D como, sí, con la D, porque el glucógeno como que no tiene nada que ver acá en este proceso, pero sí con la inflamación crónica era algo con lo que nos podíamos haber confundido. Vamos a la pregunta número 2. ¿Qué prueba mide la resistencia vascular pulmonar? Cateterismo derecho con cálculo de la RBP, prueba de marcha de 6 minutos, tomografía de perfusión pulmonar, gasometría arterial basal o espirometría. Súper sencillo. ¿Cómo vamos a medir la resistencia vascular pulmonar? Pues no con espirometría. Esto nos va a dar esos patrones que conocemos para asma, para EPOC, la gasometría, que nos puede arrojar parámetros ventilatorios, la tomografía aquí. Nos sirve esa marcha de 6 minutos, que tampoco es lo correcto, pero sí el cateterismo. Esa es la clave. Con este cateterismo, pues vamos a calcular la resistencia vascular pulmonar. Igual tiene esto, pues es un poco complejo, se saca con la regla de Ohms, que para el UNECOM como que no nos sirve mucho saber de qué se trata toda esta regla, que es algo complejo, pero pues sí saber cómo se va a medir la resistencia vascular pulmonar ya es algo que sí debemos saber. Y que igual esto es súper sencillo. Es un parámetro fundamental para evaluar la gravedad de la hipertensión pulmonar y guía la terapia específica, ya que un aumento refleja vasoconstricción crónica y un modelado vascular. Pregunta que pues no hay mucho más de dónde podamos analizarla porque sí está bastante sencilla. Vamos a la pregunta 3.
Mujer de 30 años con infertilidad de 2 años y ciclos irregulares, niveles de LH, FSH normales, prolactina normal. ¿Cuál es el estudio diagnóstico inicial más apropiado? Perfil tiroideo, histerosalpingografía, prueba de reserva ovárica de la antimuriana, ecografía transvaginal o citogenética con cariotipo. Esta pregunta está compleja y acá nos habla de infertilidad de 2 años. No tenemos algo, pero bueno, ya nos da este diagnóstico. Es un poco compleja, ya que acá nos habla esto de los niveles de LH, FSH, prolactina. Pienso yo que la pregunta está más orientada a una menorrea secundaria más que a infertilidad, porque las de infertilidad pues tendría que darnos datos también de la pareja. Acá no habla nada de la pareja, simplemente se centra en esta paciente de 30 años. Vamos mm, por ese flujograma que tenemos en esto de la menorrea secundaria y yo pienso que va por ahí, incluso por las mismas alternativas. Bien, entonces acá tenemos LH, FSH son normales y prolactina normal. Acá algo que debemos recordar es que primero inicia todo con la prueba de embarazo, luego seguimos con prolactina, TSH. Acá ya tenemos el perfil tiroideo, pero ojo, esto podríamos comenzar con el perfil tiroideo, pero si ya tenemos prolactina normal y ya se pasa a otros estudios más especializados, pues lo podemos concluir de que esto probablemente salió negativo, solo por el hecho de que se pasa a estudios más especializados y no nos dice se hizo prolactina normal, cuál es el siguiente paso diagnóstico o cuál es el siguiente estudio. Podemos decir que esto es el incorrecto. Luego, pues ya tenemos este test de si ya se hizo estos dos y son normales, el test de progesterona salió, pues debe ser negativo, el test de progesterona más estrógeno igual negativo. ¿Y qué nos queda? La histerosalpingografía es un examen bastante especializado que se centra en la permeabilidad tubárica. Acá, pues podría ser lo correcto, aún así es bastante específico que solamente va a hablar de este panorama anatómico. Como que es muy específico. Para la reserva ovárica, esto nos sirve si tenemos datos de hiperandrogenismo, pues la prueba de reserva ovárica es un examen de mucha ayuda. Acá no tenemos datos de hiperandrogenismo, cosa que igual nos podría ayudar para pensar en un SOP, tal vez no sea lo correcto. Citogenética, pues sería si tenemos la FSH y la LH en valores elevados, pensando, no sé, en un Turner, por ejemplo, porque tendríamos un hipergonadismo hipergonadotrópico. Luego nos queda la ecografía transvaginal, que si se dan cuenta es como que muy general esta ecografía transvaginal, que vamos a ver, no sé, algún mioma, algo anatómico. Pues podemos ver muchas cosas con la ecografía transvaginal, ya que la esterossalpingografía como que es muy específico para ver la permeabilidad tubárica. Entonces vamos a quedarnos con la ecografía transvaginal y esa es la correcta. En una mujer con infertilidad de ciclos irregulares, tras descartar causas hormonales básicas, el siguiente paso es evaluar la anatomía. La ecografía transvaginal es el estudio inicial de elección que permite evaluar la morfología del útero, descartando miomas pólipos que puedan afectar la fertilidad. También es fundamental para analizar los ovarios y pesquisar signos de ovario poliquístico que acá no tenemos la clínica, no tenemos nada para pensar en ello, pero pues igual nos puede servir con esto del recuento de los folículos. Bien, pregunta. mm, Estaba buena. Estaba algo compleja, nos puede hacer confundir directamente, ver infertilidad. Podemos haber pensado en histerosalpingografía y ya vimos que habría que analizarle muy bien esa pregunta. Vamos con la pregunta 4. Un lactante de 4 meses con vacunas al día según el Programa Nacional de Inmunizaciones es llevado a urgencias por un cuadro de tos de 4 días de evolución. Los padres refieren que la tos viene en accesos violentos seguidos de un gallo inspiratorio y en ocasiones vómitos después de toser. Al examen físico se observa al niño en buen estado general entre los accesos a febril con examen pulmonar normal. ¿Cuál es la conducta diagnóstica y terapéutica más adecuada? Realizar test de sudor para descartar fibrosis quística y observar sin tratamiento antibiótico. Solicitar hemogramas si presenta leucocitosis con predominio de neutrófilos e iniciar cefadroxilo, solicitar radiografía de tórax para confirmar neumonía y tratarla con amoxi por 7 días, solicitar PCR de secreción nasofaringea para abordar la pertussis, iniciar tratamiento con acitro o iniciar nebulizaciones con adrenalina racémica y corticoides sistémicos por sospecha de laringitis.
Pregunta que sí está un poco compleja, nos podemos confundir fácilmente con los datos que nos lanza este enunciado, pero bueno, tenemos gallo inspiratoria, en ocasiones vómitos después de toser. Gallos inspiratorios es muy sugerente de algo. Recuerden, esto no es lo mismo que la tos perruna. Esta tos perruna la vimos en la laringitis, la cual sería esta. Y esta pues es algo viral. Acá no estamos pensando en algo viral. Esta la podemos descartar. Incluso pues tiene 4 meses. Recuerdan que las causas de acá, lo que tenemos de estridor no van tanto referido con el diagnóstico que tenemos acá. Así que cuidado con eso. Sí debemos conocer bien este tipo de diagnósticos y cómo nos lo va a plantear a una pregunta de la UNACOM. Y también es algo bueno recordar que tiene todas sus vacunas al día, está de la BCG, de la hepatitis B, del hexavalente, meningocócica, neumocócica. Entonces, test de sudor también lo vamos a descartar porque esto sería para fibrosis quística, donde va a tener datos de este, infecciones respiratorias seguidas, infecciones gastrointestinales seguidas. Acá sería incorrecto. Este hemograma con leucocitosis, predominio de neutrófilos es incorrecto. Acá lo que podamos ver, raro, pero igual se puede ver, es esto de ver leucocitos más de 50.000. Eso sería lo que podríamos observar, quizás un poco raro, pero que podría haber, o simplemente leucocitos elevadísimos. ¿Qué más tenemos acá? No es una neumonía, nos dice que el examen pulmonar está normal. Y finalmente nos quedamos con, bueno, creo que ya descartamos todas, sí, nos quedamos con la alternativa de que sí, esto es coqueluche, por el hecho de que tenemos este gallo inspiratorio, tos, de la tos quintosa, recuerden que tiene sus 3 fases, vómitos que llegan después de toser, en casos muy graves, pues llegan hasta incluso a convulsionar. Entonces vamos a marcar esta como la alternativa correcta y estamos bien. Esta PCR es la técnica de elección actual. Antes se hacía cultivo, pero este es pues hace muchos, pero muchos años, hace tiempo. Este, el antibiótico pues tiene un efecto clínico buenísimo. Se inicia en la fase catarral, que es la primera semana, luego sigue la paroxística y la citro es de elección. Una vez al día por 5 días, mientras que el eritro, y recuerden que el eritro también se podría usar, está en la misma familia. Acá nos dice que el eritro se asocia con mayor riesgo de estenosis hipertrófica de píloro en recién nacidos, bueno, que tiene 4 meses. Igual, un dato clave es que trae muchos síntomas gastrointestinales. Esto más en el adulto, pero si lo damos a pues un lactante, pues va a traer aún efectos mucho peores relacionados a todo el sistema gastrointestinal. Bien, pregunta que sí estaba un poco compleja. Así nos podíamos haber confundido con esta de sospecha de la meningitis porque no sé por qué, pero la tendencia es confundirlos ambos. Vamos con la pregunta 5. Niño con parálisis cerebral de tipo diplegia espástica presenta una marcha donde las piernas se cruzan una delante de otra como si fueran tijeras, con los muslos en aducción y la rodilla rozándose, golpeándose. ¿Cómo se denomina este patrón de marcha? Marcha en tijera, anserina, atáxica, festina, antequina, bilateral. Bien, ya llegamos a las preguntas difíciles. Y acá simplemente nos pregunta tipo de marcha. En una marcha dipléjica, espástica, bueno, con parálisis cerebral tipo diplegia espástica. Yo pienso que la manera más fácil de resolver es solamente porque dice acá, en muslos en aducción, o sea, como que los muslos están juntos, las rodillas rozándose, golpeándose. Y como sobre tijeras, pues creo que está sencilla. La marcha equina bilateral es cuando la rodilla como que hace una hiperextensión, por así decirlo, y trata de caminar así, sin tocar la punta del pie. La festinante es la del Parkinson, donde camina a pasos cortos, un poco rápido, inclinado hacia adelante. La táxica es la cerebelosa, esta donde camina como borracho, se le dice. La anserina es la caminata de pato, que esta es rara, esta es muy rara, y donde la vemos en la pregunta número 1, en esta distrofia de Duchenne, la podemos ver, es un ejemplo pues, de los más
No digo sencillo, pero sí es donde podamos recordarla. Y es como de pato, así. Tara, tara. Entonces, pues acá nos quedamos con esta marcha en tijera, que bueno, estaba por el enunciado, como que sí, estaba un poco sencilla. Es una forma de marcha espástica típica de la displejia espástica, o sea, como tal, saber todo el contexto de esta displejia espástica como que sería muy complejo, pero solamente el tipo de marcha, incluso diferenciándola de las otras, como que ya se le hace mucho más fácil. Son frecuentes la flexión de caderas y rodillas y la marcha en puntillas, equinismo, puede coincidir con espasticidad de los músculos y lo típico que se cruzan delante de otra, o sea, al caminar va a ir un pie delante del otro, así como en tijera. Vamos a la pregunta número 6. Paciente de 20 años refiere episodios de migraña que se inicia con debilidad motora en el hemicuerpo derecho, hemiparesia, que se desarrolla gradualmente en 20 minutos y dura 40 minutos. Asociada a disfasia posteriormente, presenta cefalea intensa. No hay antecedentes familiares de migrañas similares. El estudio de neuroimagen es normal. ¿Qué tipo de migraña con aura es más probable? Esclerosis múltiple con brotes motores. Migraña con aura típica únicamente, accidente cerebrovascular isquémico recurrente, migraña con aura del tronco encefálico, migraña hemipléjica esporádica. Esta sí está muy compleja, pero como que ya nos da pistas de lo que podrá ser la alternativa correcta, ya que nos habla de una hemiparesia. Bien. Se desarrolla gradualmente en 20 minutos, dura 40 minutos, y como que ya tiene una aura, se lo podría decir así, aparentemente. Posteriormente presenta cefalea intensa. Esta esclerosis múltiple con brotes motores sí trae migraña. Es raro, un dato quizás medio perturbador, porque la migraña acá suele durar mucho tiempo, incluso días puede durar, no simplemente como que 40 minutos, puede durar bastante tiempo, es un dolor sordo, horrible, que pues bueno, típico de una esclerosis múltiple. Migraña con aura visual, típicamente no, acá tenemos que traer esto de los acúfenos, fosfenos. Acá no va tanto a esto. Accidente cerebrovascular, tenemos que tener datos de focalización. Incluso, pues esto no es que va a durar 20 minutos, esto se desarrolla en unos pocos minutos, sería incorrecto. Migraña con aura del tronco encefálico o migraña hemipléjica esporádica. Este del aura del tronco encefálico es bastante rara, muy, pero muy rara. Con aura, pues ya podemos decir esto de acúfenos, fosfenos, una aura visual. Bueno, una obra típica acá visual solamente sería estos centellos que, pues puede ver la paciente. Sí, con aura que van a estar todo completo, pero del tronco encefálico. mm, Sería pues algo muy raro, no sé, tronco encefálico, migraña basilar quizás, en lo más aproximado, pero igual, muy raro. Pero la migraña hemipléjica esporádica, como que sí, ya que tenemos el dato que episodios, pues bueno, ya algo esporádico, con datos de hemiparesia, suturación, puede ser, incluso neuroimagen normal, como que la migraña del labio troncoencefálico, quizás haya datos en la neuroimagen, no estoy tan seguro, ya que es algo pues bastante, no sé, bastante complejo. Vamos a marcar, y sí, estamos bien. Esta migraña hemipléjica es un subtipo raro de la migraña, y sí, muy raro, caracterizado por la presencia de debilidad motora reversible. Puede ser familiar, esporádica, además, y ojo, acá nos habla de que no hay antecedentes familiares y puede ser familiar o esporádica. Acá nos habla más de esporádica. Además de la hemiparesia, puede coexistir otros síntomas de aura visuales, sensitivos o de lenguaje. En este caso, el paciente no tiene antecedentes familiares y presenta hemiparesia transitoria. Lo que orienta a migraña hemipléjica esporádica es fundamental descartar otras causas, como la hemiparesia transitoria por ese accidente isquémico transitorio, aunque la evolución gradual y la cefalea migrañosa posterior apoyan el diagnóstico. Pregunta muy compleja, muy compleja. Vamos a la pregunta 7. Hombre de 45 años con dolor torácico opresivo, diaforesis y náuseas. Al electroelevación de la ST en cara inferior. ¿Cuál es el tratamiento de reperfusión indicado en la primera hora? Angioplastia primaria, heparina subcutánea, fibrinólisis con alteplasa, aspirina sola, beta bloqueador intravenoso. Pregunta que está pues muy sencilla. Esta es como que típica de las más preguntadas, pienso yo, en el UNACOM. Entonces, pues acá no nos da el tiempo, recuerden, 90 minutos para angioplastia,
Menos de 120 minutos si lo llevamos a otro centro, angioplastía. Si no podemos tener ninguna de esas dos, entonces tenemos menos de 30 minutos para hacer la fibrinólisis. Con esto, pues ya está súper sencillo, súper resumido, datos muy generales de lo que tenemos que hacer. Y acá nos habla de la primera hora, pues bueno, primera hora, 60 minutos, está dentro de los 90 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, eso de los bloqueadores intravenosos, aspirina, heparina, como que sí podrían estar. Esto de repente en Chatbask, el beta bloqueador, bueno, intravenoso, como que no estoy tan seguro. Este de la aspirina, bueno, sí, se está bien. Actualmente, pues se maneja esto, actualmente, más que para el NACOM, todo es muy dependiente del caso. El oxígeno, si está menos del 90% de oxigenación, de la morfina, que se puede usar en el caso de que los nitratos no funcionen y el paciente siga con dolor, pero igual que no se puede usar si es en un infarto de cara inferior, por el riesgo de demasiada vasodilatación, pues porque la morfina y los nitratos van a vasodilatar de manera muy, pero muy soberbia. Entonces, pues es muy dependiente. Y la aspirina, que sí está bien y que se maneja también con clopidogrel. Actualmente, más o menos es así el esquema. Yo hablo de muchas generalidades, pues porque hablan de esto en específico, pienso que en la clase sí lo podríamos ver, este temita que está, que es buenísimo y que sí es como que bastante interesante y llamativo. Pero acá nos interesa angioplastia. El tratamiento de reposición de elección es la angioplastia coronaria percutánea, menos de 90 minutos, 120, lo que ya dijimos. Esta ofrece mejores resultados que la firinólisis. Y ojo, con la alteplasa hay muchos métodos mejores que simplemente alteplasa. Pregunta que estaba buenísima. Vamos a la pregunta 8. ¿Qué parámetro de reperfusión periférica se altera en sepsis neonatal? Pulso radial presente, reflejo de moro intacto, tiempo de llenado capilar prolongado, más de 3 segundos, color rosado de inmediato o frío de extremidades sin cambios. Esta pregunta igual está bastante sencilla. En sepsis neonatal, pues pulso radial si está presente, está bien. Reflejo de moro intacto, está bien. Color rosado de inmediato, está bien. Ahora, frío en extremidades, pero sin cambios. La hipotermia sí es un parámetro que nos dice sepsis, pero pues como parámetro está bien recordarlo, pero quizás algo secundario, ya que los signos vitales son lo primario. En este caso, el tiempo de llenado capilar prolongado sería algo mucho más interesante que ver el frío en extremidades e incluso nos dice que sin cambios. Entonces vamos a marcar la alternativa C, la cual, si es la correcta, es un indicador de mala perfusión periférica, observado en neonatos con sepsis, compromiso hemodinámico y refleja la disminución del flujo sanguíneo. Pregunta muy sencilla y también buena para recordar. Vamos a la pregunta 9. ¿Cuál es el uso de los indicadores de calidad asistencial generados por el médico? Reducir el acceso del paciente, ocultar errores médicos, publicar datos confidenciales, incrementar la carga burocrática sin beneficio, mejorar procesos de avalar resultados y participar en auditorías. Pues este igual está muy sencillo sobre un indicador de calidad asistencial que vamos a generar nosotros. No vamos a reducir el acceso del paciente, no vamos a ocultar errores, no vamos a publicar datos confidenciales ni incrementar la carga burocrática que no tenga beneficio, pues lo correcto será mejorar procesos, participar en auditorías, cosas que a todos nos aburre. Esos indicadores de calidad con tiempo de espera, tasa de reingreso y adherencia a guías críticas permiten al médico el desempeño de sus procesos asistenciales, pero recuerden que demora mucho, pero mucho, es algo pues muy moroso. Estos indicadores proporcionan información valiosa para ajustar prácticas clínicas y optimizar la eficiencia del servicio, de la eficiencia del servicio. Facilitan la participación en auditorías, seguimiento de los estándares de calidad establecidos, que todos los deberíamos hacer, pero sí demora mucho. Vamos a la pregunta número 10. ¿Qué restricción dietética puede ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad renal crónica? Alta en sodio, alta en proteínas, sin cambios dietéticos, proteína de 0,6 a 0,8 kilogramos día o sin restricción de sodio. Bien, esto está sencillo, pues acá sobre ámbitos dietéticos nosotros podemos recomendar, más que tal vez colocar algo, pero por lógica no vamos a darle sodio, sería contraindicado. Alta en proteínas, pues vamos a llevar el potasio sin cambios dietéticos, no va a haber, no va a estar con una dieta simple. Proteínas, sí, sería. No estoy muy seguro si es una dieta baja en proteínas. Parece que sí, baja en proteínas. Y restricción sódica también es incorrecto. Entonces vamos a marcar la alternativa D. Y sí, restricción proteica, bueno, moderada.
Esto es una estrategia dietética, pero recordemos que sobre estrategias dietéticas nosotros podemos saber lo básico. Acá los máximos expertos son las nutriólogas, los nutriólogos. Vamos a la pregunta número 11. Una mujer de 64 años con antecedente de tres partos vaginales y menopausia hace 14 años, sin terapia de reemplazo hormonal, consulta por sensación de bulto vaginal leve que se acentúa al final del día y sequedad vaginal importante. Al examen físico en posición de Valsalva se observa un prolapso de pared grado 1, punto BA a menos de 2 centímetros. No refiere a incontinencia de orina. ¿Cuál es la utilidad principal de indicar estrógenos tópicos locales en esta paciente? Corregir la elástica pélvica mediante la regeneración de los ligamentos de McEnroe, optimizar el trofismo de la mucosa vaginal y mejorar la sintomatología relacionada a la atrofia, fortalecer la musculatura del elevador del ano para evitar cirugía, prevenir infecciones urinarias recurrentes mediante el cierre del hiato urogenital o reducir el grado de prolapso de grado 1 a grado 0 de forma permanente. Acá pues sí es un prolapso. Prolapso grado 1 pues algo como que aún está en estadios iniciales. La alternativa E sería incorrecto respecto a los estrógenos tópicos, ya que esto sería mediante cirugía, que sería el tratamiento definitivo. Prevenir infecciones urinarias, como que así nos puede ayudar, ya que esto nos ayuda a la alternativa correcta y de manera secundaria, pues sí, vamos a mantener un buen pH. Eso de cierta manera nos ayudaría a prevenir infecciones urinarias, pero de manera secundaria, no es lo principal. Para fortalecer la musculatura, utilizamos un pesario. Y nos queda dos. Corregir la estática mediante la regeneración. Mm. Los estrógenos tópicos o locales no regeneran los ligamentos. E incluso hay varios medicamentos ahora que hablan de medicina regenerativa, que, que lo venden como, no sé, son cosas que, recordemos, si pensamos en algo regenerativo, pues debemos ver lo más básico de lo básico que es relacionado a células madre, y pues esto no sería como que lo venden en cualquier farmacia o cualquier lugar, sería un lugar altamente especializado, demasiado costoso, porque pues habla de células madre, no es algo como que se lo pueda comprimir fácilmente en un fármaco tipo paracetamol y que tomes 3 veces al día, sería pues algo muy fuera de la realidad. Pero que hablando de los estrógenos tópicos, lo correcto será que se usan en crema, óvulo o anillo, pues mejoran el estado trófico del epitelio vaginal y así pues mejoran la resequedad y también mejora esto que puede haber dispareunia también, ya que incrementa la vascularización y lubricación de la mucosa, reduciendo la atrofia y la irritación. Pregunta sencilla, sencilla. Vamos a la pregunta 12. Hombre de 67 años diagnosticado con épocas de 3 años. Consulta por Disney actualmente en tratamiento con tiotropio o Sonlama. Refiere que en los últimos años ha presentado dos exacerbaciones que requirieron uso de corticoides orales y antibióticos sin necesidad de hospitalización. Al examen físico estable, saturación 92%, aire ambiente, murmullo pulmonar disminuido sin ruidos agregados. La espirometría post-broncodilatación nos dice la relación B1-C al 0,62 y la PEF1 55% lo predicho. Severía moderada. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada? Cambiar tiotropio por fluticasona y salmeterol debido a antecedentes de exacerbaciones, iniciar triple terapia, LAMA, LABA y los corticoides inhalados, agregar salbutamol a necesidad y derivar a oxigenoterapia domiciliaria, escala de terapia dual con LAMA, SABA o mantener el tratamiento actual con tiotropio y reforzar la técnica inhalatoria. Esta pregunta sí es muy compleja, es bastante compleja y hay, pienso yo, dos modos de resolverla. El modo donde nos complicamos, donde pues explicamos un poco, donde desarrollamos más nuestro pensamiento crítico, o la más fácil es recordar si tiene datos de severidad moderada que vamos a usar. Y pues la manera más fácil quizás sea esa, porque ya es un poco más mecánico. Pero a nosotros nos gusta complicarnos, así que vamos a analizar bien cuál es la alternativa correcta. Nos dice que está usando tiotropios un LAMA, un antimuscarínico de acción prolongada. Igual hay los LABA, que son los broncodilatadores de acción prolongada. Entonces, acá ha tenido dos exacerbaciones que requerían uso de corticoides y antibióticos, pero no hospitalización. Ahora, recordemos que actualmente, pues las 10 Gold siempre van evolucionando, siempre van mejorando, pero el Lunacon aún se usa esto de la severidad, según el BEF1. Esto actualmente como que ya no se lo ve tanto, es algo que ya se lo dejó en el pasado.
pero para la UNECOM aún se usan los BEF. Entonces, para la UNECOM sería lo más sencillo recordar cómo ver el tratamiento enfocado en la severidad, pero pues vamos a tratar de desarrollarlo el por qué. Tenemos un lama, primero, pues ya está usando, que hubo dos exacerbaciones, pero no hospitalización. Actualmente está estable, el 92%, que tiene algo de disnea, bueno, solo dice disnea, nada más. El hecho, o bueno, acá vamos a hablar del A, del B y del E. El E con exacerbación. A y B como que tiene síntomas de 0 a una exacerbación, exacerbaciones de, con dos, pero con requirieron hospitalización. Acá, al decirnos que tuvo, perdón, esto se va referido a los síntomas. Igual hay una escala, igual la CAT, que hicimos un cuestionario, y acá la MR. Entonces, esto entra dentro de la E de exacerbaciones. Las otras nos hablan de síntomas. Si tenemos acá dos exacerbaciones, pero que no requirieron hospitalización, puede estar entre la B o la E. Aún así, la E nos habla de usar lama con M y LABA, más un corticoide inhalatorio. La B nos habla para usar LAMA y LABA. Solo esos dos. Entonces, pues tenemos acá datos de disnea, datos de que estaba en tratamiento, datos que nos habla de dos exacerbaciones y sin hospitalización. No vamos a cambiar tiotropio por fluticasona debido a antecedentes de exacerbaciones, sería incorrecto. Más bien debemos añadirlo, pues sí, añadirlo. Triple terapia, esto nos hablaría de una E, pero pues en la E solamente vamos a la triple terapia, que ya hablamos más antes, si los eosinófilos están arriba de 300. O, en su defecto, si estuviera más de 100, pero con hospitalización. Acá nos habló sin hospitalización, no nos da datos de eosinófilos, que igual, eso es ya muy, muy actual. Acá, pues, no sería lo correcto. Agregar salbutamol a necesidad. ¿Salbutamol para qué? Eso solo sirve, pues, en crisis nada más. Y acá ya hablamos de exacerbaciones de una época. Escala dual o mantener el tratamiento con tiotropio y técnica inhalatoria. No vamos a reforzar la técnica inhalatoria debido a sus antecedentes de dos exacerbaciones, pero sin hospitalización. Entonces, pues sí, vamos a escalar la terapia a que haya dos, un LAMA y un LAB. Listo, nada más. LAMA y LABA se usa ambos porque así se ataca el tono bronquial desde los dos ángulos distintos. Esto mejora el atrapamiento aéreo, que es el verdadero responsable de la disnea del paciente con el foco. No se usa los corticoides inhalados acá, aumenta el riesgo de neumonía y, y esto de los eosinófilos. La guía es clara, solo se recomienda iniciar esto de los inhalados si los eosinófilos son más de 300. Si el paciente tiene entre 100 y 300, se considera esto los corticoides inhalados, pero si sigues observando después de haber probado de la doble broncodilatación de lama y lava. Pregunta que pues está buenísima. Acá pues la manera fácil solamente era ver esto, nada más, la fácil. Y la compleja ya era ver absolutamente todo. Recuerden, según Gold hay la A, la B y la E. La E a fines más didácticos, recuerden como exacerbaciones. Está definido por las exacerbaciones, por las hospitalizaciones también, la cual iba justo a nuestro cuadro. Bien, pregunta buenísima. Vamos a la pregunta número 13. Hombre de 28 años consulta por un cuadro de 5 días de evolución caracterizado por fiebre hasta 39,5 grados, que ha ido en aumento, cefalea intensa, mialgias y dolor abdominal difuso. Al examen físico destaca una bradicardia relativa, signo de Fayette, y algunas lesiones maculares rosáceas en el tronco, rosácea tifoidea. Rosario tifoidea refiere a haber consumido alimentos en un puesto callejero hace una semana. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico en este momento de la enfermedad? Urocultivo, hemocultivo, huidal, mielocultivo o coprocultivo seriado. Pregunta que pues está sencilla. Este signo de Fayette es algo típico también de esto, de una fiebre tifoidea. Pues nos habla de que hay fiebre y si tenemos fiebre, pues debería haber igual elevación de la frecuencia cardíaca, quizás llegando a una taquicardia, pero tampoco tan exagerada.
El Faguet nos habla de que es lo contrario. Hay fiebre, pero hay bradicardia. O pues niveles de la frecuencia cardíaca al límite inferior. Acá es importante, pienso, ver el cuadro. Consulta por 5 días de evolución. Acá nos habla que hace una semana más o menos puede estar entre 5 a 7 días todo este cuadro. Ya que nos dice el examen de elección para confirmar el diagnóstico en este momento. Acá tienen pues muchos detalles que si lo vemos de una manera muy amplia nos puede hacer confundir. Nos puede hacer confundir bastante. Ya que el gold estándar de esto es el mielocultivo. Gold estándar, acá simplemente nos pregunta el examen de elección para confirmar el diagnóstico en este momento. Sería incorrecto. La Widal que ya no se la usa, esto puede ser incorrecto pensar en cualquier ámbito, no simplemente en una fiebre tifoidea, esta no se la usa, es un examen pues, que quedó en el olvido, tipo 70 80 que esto se lo usaba, ahora ya no se lo usa para nada. Y si se lo usa, debería ser solo para fines investigativos, nada más. Coprocultivo seriado, orocultivo, hemocultivo. Nos habla de la primera semana de enfermedad. No se confundan con la segunda semana. Acá podemos hacer coprocultivo seriado, pero sería incorrecto ya que estamos en la primera semana, donde es un examen un poco más especializado, el cual no son los orocultivos, sí son los hemocultivos, como la alternativa correcta pensando en la primera semana de fiebre tifoidea, ya que tiene una sensibilidad entre 60 y 80% si se realiza antes de iniciar antibióticos. Ah, bueno, igual otra cosa importante es que no son antibióticos, permite identificar la salmonela tifia en la sangre, es fundamental en la confirmación diagnóstica temprana, la precocidad de la toma del hemocultivo aumenta el rendimiento microbiológico. Pregunta, buenísima. Y que nos puede haber hecho confundir fácilmente. Vamos a la pregunta 14. Ah, y ojo, esto de del copocultivo seriado va más para la segunda semana. Vamos a la pregunta 14. ¿Qué diferencia clínica ayuda a distinguir vómitos de reflujo del vómito proyectil de estenosis pilórica? El reflujo inicia a partir de las 6 semanas. El pilórico no se asocia a hambre voraz. El vómito pilórico es acuoso y no alimentario. El reflujo ocurre en ayunas. El vómito de reflujo proyectil es no proyectil y asociado a la irritación. Esta igual es sencilla. Los vómitos de reflujo de los vómitos proyectil. El reflujo inicia a partir de los 6 meses, más o menos. Sería 4 meses. Pero tampoco es algo que nos va a ayudar, tampoco es algo que va a distinguir de la estenosis de un vómito en proyectil por estenosis pilórica. El pilórico no se asocia, más bien sí se asocia a hambre voraz debido a que pues lo vomita todo, vómito explosivo, no absorbe nada, ningún nutriente ni nada, pues vomita, va a tener hambre. El vómito pilórico es acuoso, es alimentario, el reflujo ocurre en ayunas, pues el reflujo no ocurre en ayunas, más bien es el vomitador feliz porque vomita justamente después de la lactancia, pero no, está tranquilo el niño o el lactante. Entonces, pues el vómito el reflujo es no proyectil y asociado a la irritación sería lo correcto, que nos ayuda a distinguir de vómitos, reflujo y un proyectil, pues el reflujo es no proyectil. Y estamos en lo correcto. Igual era una pregunta que nos podía hacer confundir fácilmente y colocar la alternativa A. La diferencia clínica es que en el reflujo gastroesofágico el vómito es no proyectil de baja presión y se manifiesta como regurgitación o pequeñas devoluciones tras la alimentación, sin esfuerzo marcado y sin comprometer en general el apetito ni el estado general. En la estenosis pilórica hipertrófica, el vómito es un proyectil, inicio súbito con fuerza debido a obstrucción mecánica en la salida gástrica, suele aparecer entre la segunda y sexta semana de vida, poco después de la toma, provocando deshidratación, pérdida de peso. Sí, entre la tercera más o menos tercera y sexta semana. Pero pues igual, pregunta que sí está un poco compleja, un poco que nos puede hacer confundir fácilmente. Pregunta 15. ¿Qué medida profiláctica reduce la incidencia de epididimitis en hombres cuidadores? Es una vez. Cambiar periódicamente la zona de profilaxis urinaria, mantener elevación de portones flotal, uso de ropa sintética ajustada y dar duchas, dormir boca abajo. A ver. Incidencia de epididimitis en hombres cuidadores. Es una la pregunta como que sí está rara la pregunta, pues sería incidencia de epididimitis en hombres.
con sonda portadora, debe ser portadores de sonda vesical. Igual y la alternativa, por suerte, si se entiende, pues va a ser cambiar periódicamente la sonda, porque no vamos a meter en la presión, no vamos a usar ropa sintética ni nada de estas cosas, sería la alternativa A. La prevención de la epididimitis en pacientes con sondaje vesical prolongado depende del mantenimiento de una técnica adecuada y el control de la infección urinaria asociada al catéter. Más de esto, pues no hay mucho más que analizar. Sería lo correcto cambiar la sonda y profilaxis urinaria. Pregunta que estaba sencilla. Vamos a la pregunta 16. Una mujer de 25 años consulta en el mes de enero por la aparición de una erupción muy pruriginosa en el escote y la cara externa de los antebrazos, que se inició 24 horas después de haber pasado el fin de semana en la playa. Al examen físico se observan múltiples pápulas eritematosas de 2 y 3 milímetros, algunas coalescentes en placas que respetan la cara y zonas cubiertas por ropa. Refiere que presentó un cuadro similar el año pasado al inicio de la primavera. ¿Cuál es el posible diagnóstico? Erupción lumínica polimorfa, urticaria solar, reacción fototóxica por fármacos, fitodermatitis, erupción eritematoso sistémico, lupus eritematoso sistémico. Bien, pregunta que igual está complejo. Esa sí está muy complejo, pero tenemos datos de esto, de que consulta, porque en el mes, o sea, y es algo como que recurrente, se lo puede llamar así, de una erosión pruriginosa en el escote y la cara externa de los antebrazos, y con antecedentes de que fue por la playa, o sea, sí o sí debe ser algo por la luz solar, sí o sí. Pápulas de 2 o 3 milímetros, que respeta la cara, bueno, ya podemos descartar el lupus eritematoso sistémico, que aquí viene con eritema malar, eso de alas de mariposa. Ya descartamos. Pero ojo, que lupus viene de cualquier cosa. Viene de cualquier manera. Probablemente sea lo incorrecto. Fitodermatitis es por plantas. Muchas veces por la planta de limón. Igual y deja como que líneas, o sea, justamente por la forma de la planta. Acá es el incorrecto, no tenemos el antecedente. Reacción fototóxica por fármacos. Sí, hay unos fármacos que provocan una reacción fototóxica por estar, no sé, en la playa, pero no son muchos. Mm, ¿Será los medicamentos como la doxiciclina, por ejemplo? Los tricíclicos pueden estar acá. Urticaria solar que no viene después de 24 horas. Esto urticaria, pues urticaria total, viene con abones, con ronchas que son a los minutos. Que es lo incorrecto, lo cual nos deja con la erupción lumínica polimorfa. Y si era esta. La erupción lumínica polimorfa es una fotodermatosis común que se manifiesta con pápulas eritematosas pruriginosas en las zonas expuestas al sol, como cuello, brazo y escote. Las lesiones aparecen entre 24 y 48 horas después. En algunos casos, las manifestaciones adoptan formas vesiculares, urticariformes. Pregunta muy, pero muy compleja, donde sí, acá solamente era sacando, bueno, descartando las otras alternativas, que tampoco estaban tan complejas. Sí nos pudimos haber confundido con lupus eritematoso sistémico, pero acá nos dice que en la cara estaba bien. Vamos a la pregunta 17. Paciente con lumbago mecánico agudo sin banderas rojas, inicio de tratamiento conservador, analgesia, educación, actividad modificada. ¿Después de cuánto tiempo de persistencia del dolor incapacitante sin mejoría significativa a pesar de manejo adecuado, se debería considerar una revelación más exhaustiva y posiblemente estudios de imagen? Solo si aparecen síntomas serológicos, independientemente del tiempo, de hasta 2 días, 6 meses, hasta 6 semanas, de 4 a 6 semanas, una semana. Un dolor mecánico pues agudo, que está todo bien. Después de cuánto tiempo de persistencia de dolor incapacitante sin mejoría. Mm, ya nos habla del tiempo en sí. Después de cuánto tiempo de dolor incapacitante sin mejoría, a pesar del manejo adecuado, se debe considerar una revelación más exhaustiva. Sería, pienso solo si aparecen los síntomas neurológicos, pues si serían lo más correcto, pero acá ya nos habla de tiempo. Sí, yo creo que sí, vamos por la 2 días, como que sería muy poco tiempo, 6 meses, no, 6 meses es demasiado. Una semana, sí, también puede ser una semana, 4 o 6 semanas, pues esperar un mes. Mm, un mes con un manejo adecuado. Vamos a ver imágenes.
Dependiendo, pues sí, también podemos llegar a considerarla, no sé, un paciente que tenga radiculopatía, que tenga sacroiliitis, que si radies lumbar, pues ya podemos llegar a pensarlo tal vez en un mes. No, pero te quizás sea mucho tiempo. Vamos por la alternativa A. Pienso que sí, si tenemos. Vamos a ver por qué de 4 a 6 semanas. En el lumbago mecánico agudo sin banderas rojas, la mayoría de los pacientes muestran una mejoría significativa en las primeras semanas con tratamiento conservador y sí. Sin embargo, el dolor incapacitante persiste. Si el dolor incapacitante persiste sin una mejoría sustancial tras 4 a 6 semanas, el manejo adecuado se recomienda una evaluación clínica. Vamos a considerar el diagnóstico inicial, vamos a explorar factores que dificultan la recuperación, puede estar indicada estudios de imagen, la aparición de síntomas neurológicos nuevos o de maneras rojas en cualquier momento requiere evaluación inmediata. Mm, bien, pregunta que pues sí estaba compleja, muy compleja. Ya. Acá sí me parece que hay un tecnicismo, porque nos dice acá, paciente con lumbago mecánico sin banderas rojas y con tratamiento de inicio conservador. ¿Después de cuánto tiempo? Pues, con persistencia de dolor incapacitante, hacemos la reevaluación. Acá nos dice solo si aparecen síntomas neurológicos, pero acá no habla nada de síntomas neurológicos, ya que si tenemos algún dato neurológico, pues sería en cualquier momento. Y acá simplemente nos habla de dolor incapacitante, a pesar del manejo adecuado, dolor incapacitante. Pregunta, bueno, muy compleja. ¿Compleja? No, no compleja, pero sí, un poco ambigua quizás, no sé, nos confundimos. Pregunta 18. Un hombre de 52 años, alcohólico crónico y en situación de calle, es traído a urgencias por compromiso de estado general y desnutrición evidente. Al ingreso destaca un IMC de 16,5 con edema en extremidades inferiores. Inicia hidratación con suero glucosado al 5%, agoteo rápido y se le indica una dieta hiperproteica e hipercalórica. Por sonda nasogástrica, a las 24 horas el paciente presenta disnea súbita, debilidad muscular generalizada, TSB, esta taquicardia, supraventricular y compromiso de conciencia. Hipofosfatemia severa, secundaria síndrome de realimentación, acidosis láctica por déficit de vitamina B12, hiperpotasemia por lisis celular tras ingesta proteica, hipocalcemia severa por hipoparatiroidismo secundario o hipoglucemia reactiva por hiperinsulinismo endógeno. Bien, pregunta que también esa está matadora. Acá no hay una pregunta como tal, pienso que sería saber por qué da esto, o sea, estos síntomas. Primero tenemos alcohólico crónico, situación de calle. IMC bajo, ya estamos hablando de desnutrición. No nos habla tanto del alcoholismo crónico, más se va a la desnutrición. Por eso el IMC no nos habla que pues haya cirrosis, aumento de volumen abdominal, ya que incluso va al suero glucosa al 5% goteo rápido. Sí, va más al ámbito de desnutrición. Recuerden que hay un síndrome un poco raro que está asociado, bueno, no es raro, pero sí está asociado a alimentarlo, pues así como así. Esto no se debe hacer así, siempre va estructurado todo. La acidosis láctica por déficit de vitamina B12 no sería lo correcto, quizás más que acidosis láctica deberíamos tener datos de neuropatía por desnutrición, pero por el alcoholismo crónico quizás más relacionado a déficit de la T1, hablando de una encefalopatía de Warren, pero no me parece ese contexto. Hiperfosfatemia, policis. No, recuerden que acá cuando tenemos pues, una ingesta grande de glucosa, va a elevar la insulina. ¿Y qué va a hacer la insulina? Pues va a atrapar todas las células, pues va a ingresar a la célula. Y si tenemos ya pocos niveles, bueno, acá podemos decir que todo va a estar disminuido. Todos los electrolitos van a estar muy disminuidos, pues hablamos de desnutrición. Y si
damos gran cantidad de insulina, pues ¿qué va a pasar con esto de los electrolitos? Van a intentar entrar a la célula. Y si ya tenemos de manera extracelular, pues van a estar ahí todos tranquilos aparentemente, pero intracelular van a ser poquitísimos. Entonces, van a tratar de entrar. Esto que relativamente estaba bien, pero pues no, ya vamos a tener una hipo aún mucho más baja. Y para generar energía, ¿cuál es el principal electrolito que forma energía? Y ya está hablando quizás un poco a nivel un poco más bioquímico, es el fósforo. Eso nos va a ayudar a generar ATP. Y si ya teníamos poco fósforo, pues ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener aún menos fósforo. Será lo contrario, hipocalcemia que sí puede existir, pero no por hipoparatiroidismo secundario, hipoglicemia, más bien habría, bueno, que sí puede haber un poco de... Lo primero es hiperglicemia, lo primero. Y esto, pues, a la larga sí va a desarrollar la hipoglucemia. Pero en este contexto sí nos iríamos más a pensar por una hipofosfatemia secundaria, severa secundaria, a un síndrome de realimentación. Y estamos en lo correcto. La insulina elevada promueve la captación celular de fosfato, potasio y magnesio. Esto genera hipofosfatemia, arritmias y edema. El riesgo mayor en pacientes con desnutrición prolongada y represión rápida. La prevención consiste en la realimentación lenta y progresiva como introducción cuidadosa de los electrolitos. Bueno, más que todo del potasio, que al final la baja, pero, perdón, de fósforo, la baja, pero pues muy baja de fósforo, nos va a dar todos estos síntomas. Más que todo, lo más llamativo es esto de las arritmias. Y la hiperfosfatemia, que no sería hipofosfatemia. Bien, vamos a la pregunta número 19. Un lactante de 2 meses es traído a su primer control de niño sano. Al realizar el examen físico segmentario de caderas, usted nota una limitación en la abducción, o sea, que cuando se abre, de la cadera izquierda y una simetría de los pliegues inguinales. Las maniobras de Ortolani y Barlow son negativas y y el niño no tiene antecedentes familiares de importancia y nació por parto vaginal en presentación cefálica. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir? Derivar a traumatología infantil para la instalación inmediata de arnés de Pavlik, indicar el uso de doble pañal y reevaluar en el próximo control de 4 meses, solicitar una radiografía de pelvis de inmediato para evaluar los núcleos de osificación, tranquilizar a los padres ya que las maniobras de Ortolani y Barlow negativas descartan la patología o solicitar una ecografía de caderas para confirmar el diagnóstico. Acá la clave es el tiempo, tiene 2 meses. Bueno, con eso, porque ya está dicho todo, ya podemos resolver este caso, porque acá sí, la Barlow, Ortolani, pues van a salir negativas, pero tenemos una reducción, o sea, como que se abre un poco más de lo normal. ¿Qué vamos a hacer acá? El arnés de Public sí, sí es muy buenísimo, es el tratamiento de elección, pero nos estamos adelantando, tenemos que tener primero el diagnóstico. El uso de doble pañal como que no es algo que se ha comprobado que sí realmente ayude. La radiografía de doble pañal de inmediato para ver los núcleos de osificación. Radiografía estará bien si tiene 2 meses o haremos una ecografía si tiene 2 meses. Tranquilizar a los padres y dijimos que esto es incorrecto. Lo que hacemos cuando tienen 2 meses es pedir la ecografía, ya que la radiografía pues recién va a ver esos núcleos de osificación a los 3 meses aproximadamente. 3 meses ya es como que de screening acá en Chile. Pero lo correcto a esa edad simplemente es ecografía. Es el estándar de oro antes de los 4 meses, ya que visualiza el cartílago, es dinámica, nos muestra el ángulo alfa. A los 2 meses, el Barlow y Ortolani, estas señales detectan inestabilidad, una cadera que sale y entra a medida que el niño crece, los tejidos se vuelven más rígidos y esas pruebas dejan de ser útiles. Esto se dará en las semanas. Y recuerden, acá, en estos meses, pues ya se usa esto la de y así que es mucho mejor. Bien, vamos a la pregunta número 20. ¿Cuál es la complicación rara pero seria de la conjuntivitis viral por adenovirus? Retinitis herpética, queratitis necrotizante, endoftalmitis fulminante, glaucoma neovascular, desprendimiento de retina. Bueno, una pregunta muy compleja. Incluso ya nos dice complicación rara pero seria. Retinitis herpética sería incorrecta, está por herpes. La descartamos. Desprendimiento de retina por traumas, quizás, no tanto por una conjuntivitis viral. Glaucoma neovascular, es una trombosis.
De los diabéticos también me parece que se puede complicar con esto. Endoftalmitis fulminante, causada mayormente por bacterias. Endoftalmitis es una infección bacteriana y fulminante, pues es algo bastante agresivo. Más que pensar en virus, pienso que no. Queratitis necrotizante. Queratitis se puede causar, pero necrotizante sí tal vez es una complicación rara. Y sí, estamos bien. Vamos a ver la explicación. Esta queratitis necrotizante es una forma poco frecuente pero grave de la inflamación corneal que se caracteriza por necrosis del tejido estromal y el curso clínico agresivo. Si no se trata de manera oportuna, puede comprometer severamente la visión debido al daño profundo del tejido corneal. Estas son infecciones microbianas severas o procesos inflamatorios autoinmunes. Produce dolor intenso, disminución visual y riesgo de perforación corneal. Bien, pregunta compleja que incluso nos podríamos haber equivocado pensando en endoftalmitis, pero endoftalmitis, no sé, posterior a cataratas, pues los antecedentes de acá tendrían sí o sí tendríamos que haber tenido antecedentes para pensar en una endoftalmitis fulminante, no tanto solamente por conjuntivitis viral. Bien, entonces pues acá terminamos las 20 preguntas del día de hoy. Yo estoy bastante seguro que todos ustedes respondieron bien. Pienso que todas las preguntas. Y la 17 sí respondieron bien todos ustedes, porque pues bueno, esta pregunta fue mi error, sí, ya me confundí. Pero bueno, nos vemos en otro video y sigamos estudiando.